Catalina Noriega. Nos encanta oírte una vez más. Adelante. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, ¿por dónde empiezas? La bronca espeluznante de la gente, la inseguridad generalizada, este caso de la mujer, de la señora a la que violaron ahí en este transporte ETN, es como para llorar. En fin, días aciagos en los que no paran las malas noticias. Y ahora, mi querido Héctor, esta salida de Manlio Fabio Beltrones del PRI, que sin duda alguna va a tener repercusiones fuertes para el organismo político y naturalmente, mi querido Héctor, para el gobierno. ¿Por qué? Porque el PRI en estos momentos es el que tiene el poder. La salida de este hombre, desde luego que es un rasgo de mucha dignidad. Es lo que se esperaba de un político de los tamaños que tiene Beltrones. Pero, mi querido Héctor, también se dice que fue porque se le alborotó el gallinero de Atracomulco después del fracaso en las últimas elecciones y le empezaron a exigir cuentas. Cuentas, mi querido Héctor, que dio el día de ayer cuando en su discurso, con todas las letras, o casi todas, porque nunca dejará de ser un político, dijo que le habían impuesto candidatos. Algo que todos sabíamos, algo que a todos nos dejó con el ojo cuadrado, cuando en muchísimas entidades que ya tenían la problemática de un desgobernador del que la gente no quería volver a saber y tampoco de su partido, entronizaron a mamarrachos que por supuesto no pudieron ganar. Y como dijo él, las políticas públicas erróneas que han afectado a toda una sociedad y que en estos momentos, mi querido Héctor, sabemos a qué niveles de desacreditado está el régimen del Tlatoani Peña. El caso es, mi querido Héctor, que se avisora pues una muy seria división en las filas del tricolor. ¿Por qué? Porque Beltrones representa a esa vieja guardia de políticos que está por completo en plena confrontación contra estos nuevos cuadros que se han hecho a la velocidad del jet y que, mi querido Héctor,
ni tienen experiencia, ni tienen sensibilidad, ni tienen tamaños. ¿Para qué? Para estar en la cúpula de un partido que enfrenta una enorme crisis de un país cuando logra regresar a Los Pinos. Culpar directamente a Peña, pues parece, mi querido Héctor, en primer lugar inútil, porque no vemos que nada cambie, pero en segundo lugar, hay que ver el panorama general, hay que ver el bosque y no quedarse en las ramas. Desde luego, el que tiene la responsabilidad en primer término, pues es él. En manos de él se puso el destino de este país. Un destino, mi querido Héctor, que empezó como que se iba en caballo de hacienda y pácatelas. Al año, si mucho, ¡pum!, se rompió la cuerda y henos aquí, a un pueblo malhumorado, a un pueblo ya muy enojado y a una casta divina que parece que no sabe ni cómo solucionar los problemas y está trepada allá en su nube del Olimpo esperando un milagro de los dioses. Catalina, ¿que no te acuerdas que les dijeron que no entienden, que no entienden? Pero es que me llamó la atención mucho, tú que sabes más de política, que Beltrones haya recuperado dentro de su discurso frases de Colosio, donde los errores del gobierno afectan al partido y al revés, por eso vamos a ser vigilantes de la ejecución del buen gobierno. Algo así. Claro que sí, mi querido Manelik, porque Beltrones tenía una enorme simpatía por Colosio. Y porque Colosio, si vuelves a analizar sus discursos, en un X momento representó esas posibilidades de cambio dentro del tricolor que luego, mi querido Manelik, acabaron por completo anuladas. Colosio, de veras vale la pena releer tantos discursos en los que se percibía cuando menos una enorme claridad para ver, analizar, observar la problemática nacional y poner el trapito para curar la herida. Sin embargo, pues ya ves cómo salió todo, la muerte de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, que fue otro gran pilar del tricolor, un gran teórico de la plataforma de ese partido, y de pronto desaparecen de la escena. ¿Y quiénes quedan, mi querido? Oye, ¿pero hay alguna coincidencia con aquel madrazo que se dio en un avionazo? Mira, mi querido Héctor, yo creo que las circunstancias del país eran por completo diferentes, ¿eh? En aquella época, pues te vas a acordar, la oposición pues apenas intentaba lograr alguno que se les reconocieran uno que otro escaño, alguna presidencia municipal. Pero es lo que proponía también, cambios radicales. Madrazo fue un reformista, por supuesto,
era un hombre también de grandes cualidades políticas, pero pues desapareció el mapa, mi querido Héctor. La tragedia de todo esto es que eso implica el pasado, el presente del cocol. ¿Cómo va a salir adelante el revolucionario institucional? Si es que sale. Pues exactamente, mi querido Héctor, porque con esta, reitero, dimisión, renuncia de Beltrones, va a venir una profunda división que lo va a acabar de hacer pedazos. Un resquebrajamiento. Pues casi se aniquila ya en la élite política priista a la vieja guardia. Quizá el único que quede es Emilio Gamboa Patrón, pero aún él está muy manchado por escándalos, ¿no? Entonces, toda la nueva generación parece provenir de este poblado del Estado de México, de el Grupo Atlacomulco. El Atlacomulco, mi querido Mario, que, mira, francamente, no le hemos visto ningún rasgo que implique que tengas esperanza en que haya la capacidad de hacer un auténtico cambio, de llevar el partido a otros niveles. Pues husmea, trata de encontrar alguna... Don Isidro Favela ya falleció hace mucho. Colecuay, ahí se quedaron, mi querido Héctor. El profe Jan González, con todo y lo que tuviera de muy criticable, pero eran políticos. Ahora ves a estos meteoritos. En días pasados me quedé espeluznada de escuchar a este joven Murat que va a sustituir a Gabino Cue, nada menos que en una Oaxaca incendiada. No sabe hablar, no podía expresar o no pudo una idea concreta, una idea con fundamento, un decir cómo le va a hacer para tratar de tranquilizar a esta entidad con esta problemática. Hola Catalina, habla Alejandro. Oye, yo nada más te quería comentar, no sé si coincidirás, yo creo que uno de los grandes problemas del PRI cuando regresa con cierta facilidad a la presidencia en el 12, porque bueno, finalmente ganó con una diferencia de 4 millones de votos, creo que ellos pensaban que regresaban a gobernar un país como el que habían dejado antes de la alternancia política. Es decir, donde el autoritarismo tenía una línea vertical, había una disciplina adentro del partido, un país monolítico donde todo se movía al son de lo que tocaba el PRI. Entonces yo creo que ahí hubo un acto excesivo de soberbia, porque realmente no hemos visto nada ni con el grupo de Beltrones, que sería la generación anterior, ni con el grupo Atlacomulco, que significa la nueva generación, un acto de autocrítica como para haber ido transformando lo que no hizo el PAN con su propio sistema. Es decir, quizá reacomodar las estructuras políticas que se habían creado durante 70 años y regresan a gobernar como lo hacían en los 70s o pretendiendo hacerlo como se hacía el gobierno en los 70s. Tal cual, mi querido Mario, porque mira, yo te... Alejandro, perdón, yo te diría, un acto de soberbia o un acto de estulticia. En pocas palabras, imbecilidad. Lo ves, como muy bien dices, en que han sido incapaces de reestructurar el partido. A la hora
de los nombramientos internos. ¿A quién ponen en la Confederación Nacional Campesina? A un personaje que no quería a nadie. Al que quería ese sector, lo mandan al demonio. O sea, no han sido capaces de darse. Oye, Catalina, de veras, todos los encargados de un puesto importante no han lucido, Nada, no destellan. nada, mi querido Héctor, nada. Colocaron a mediocres amiguitos o compadritos. Y cuando dijeron que iba a haber un cambio de terremoto, no pasó nada. Absolutamente nada, mi querido Héctor. Han sido incapaces de autodiagnosticarse. ¿Por qué perdieron los Pinos? Entran y vuelve, bueno, no vuelve porque quede claro que acá no ha habido un tlatoani que no le meta mano al cajón con todo el acompañamiento, me refiero. Pero regresan y empieza otra vez la escandalera de corrupción y se quedan como si no hubiera pasado nada. Mi querido Héctor, dime si no están en plena ceguera, en pleno divorcio con la realidad, con la sociedad. Pues, ¿qué puedes hacer? Yo no sé, pero efectivamente, ahora sí, el PRI, ya imagínate, sin todo el corporativismo que era el que le aportaba votos, el CENTE, el sindicato de Pemex, por supuesto, ya hace años que los petroleros no votan al PRI. Hace años, si recordamos por qué fue el castigo contra la quina, porque la quina estaba con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues todo esto pinta muy interesante. A ver qué pasa en los días que siguen, Catalina. Gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.